Vídeo sobre la suma de resistencia. A ver, la resistencia es la oposición que presenta un determinado hilo conductor, un determinado receptor al paso de la corriente. Bien, esta resistencia la podemos tener conectada a la hora de resolver un circuito en serie o en paralelo. Imaginemos que tenemos las resistencias conectadas en serie. Es muy fácil porque cualquiera puede ver de una manera intuitiva que si tenemos dos resistencias conectadas en serie, la suma total de la resistencia es la suma algebraica de esas dos. Por ejemplo, si tenemos una resistencia que vale 10 ohmios y una resistencia que vale 20 ohmios, podemos observar que a todos los efectos estas dos resistencias las podríamos sustituir por una igual que nos equivalga a esas dos, que sería que va a ser la suma algebraica de ellas dos. Por ejemplo, 30 ohmios. Si tenemos una resistencia de 100 ohmios y una resistencia de 200 ohmios, podemos sustituir esas dos por una resistencia igual y equivalente a la suma de esas dos, es decir, 300 ohmios. Y así siempre. Es decir, si en vez de dos resistencias en serie tenemos tres resistencias en serie, también observamos que podemos quitar esas tres resistencias y poner una sola, que nos equivale a poner esas tres resistencias pegadas una a continuación de la otra, es decir, la suma de esas tres. Por ejemplo, en este caso, una resistencia de 100 ohmios, una de 50 y una de 150, pues este circuito sería equivalente a otro, a los efectos matemáticos y efectos de consumo energético, es decir, nos daría el mismo calor y nos consumiría la misma energía, y nos produciría la misma, o sea, tendríamos que conectarlo a la misma pila, o a la misma fuente de alimentación que un circuito, que una resistencia igual a la suma algebraica de estas tres, ¿vale? Que en este caso serían 300 ohmios. O sea, he explicado, es decir, me da lo mismo tener un circuito con varias resistencias en serie a tener un circuito que tenga una sola resistencia a efectos de consumo energético, de efectos de la energía que me va a producir. Si, por ejemplo, es una resistencia que produce calor eléctrica, me daría el calor equivalente a la suma de las tres resistencias juntas, funcionando, ¿vale? Entonces, también la energía consumida, en este caso, sería la suma de la energía consumida por esta, más la energía consumida por esta. En este caso, la energía total consumida sería la suma de la energía consumida por esta, más la energía consumida por esta, más la energía consumida por esta. Pero me daría lo mismo que si yo hallo la energía consumida por esta resistencia, ¿vale? En ese mismo tiempo, la energía o la pérdida de potencia que se produce. Sin embargo, cuando yo tengo las resistencias conectadas en paralelo, es decir, tengo todos los polos unidos, los positivos con el positivo y los negativos con el negativo, es decir, todas a la misma tensión, se cumple que la resistencia, la inversa de la resistencia equivalente por la que yo podría sustituir a este grupo de resistencia para que me produjera los mismos efectos a nivel de consumo de energía o a nivel de pérdida de potencia, la inversa de esa resistencia es el grupo de resistencia conectadas en paralelo. Por ejemplo, si yo tengo aquí tres resistencias, una de 30 ohmios, otra de 60 y otra de 15, la inversa de la resistencia equivalente por la que yo voy a sustituir a esas resistencias, para poder hallar la resistencia tengo primero que hallar la inversa. 1 partido por R total va a ser igual a 1 partido por 30 más 1 partido por 60 más 1 partido por 15, ¿vale? Hallo el mismo común múltiplo, 60, hago la operación y me da que es igual a 7. 1 partido por R es igual a 7 por 60. Aquí algunos alumnos tienden a poner R es igual a 7 partido por 60. Se equivocan ahí, es un fallo garrafal. Nunca 1 partido por R va a ser igual a R. O sea, si un alumno me pone que 1 partido por R es igual a R, ahí le pongo un 0. ¿Vale? Es un fallo que nunca debemos tener. Aquí lo que tenemos que hacer es despejar R.
R pasa multiplicando, 7 pasa dividiendo y 60 pasa multiplicando. De manera que me queda R multiplicando, 7 dividiendo y 60 multiplicando. R es igual a 60 entre 7. 8,57. Como veis, 8,57 es menor que 30, es menor que 60 y es menor que 15. Es menor que cualquiera de las tres. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros tenemos una corriente eléctrica que pasa por un hilo conductor, por un circuito, si yo aquí tengo una corriente y le ofrezco aquí, por ejemplo, tengo una corriente aquí con una resistencia, la que sea, una resistencia R. Por aquí me va a pasar una corriente I. Pero si yo aquí, con la misma tensión, con la misma pila, sin variarla, le pongo aquí una resistencia pequeñita, R sub 1, aquí, ¿qué va a pasar? Que parte de la corriente se me viene por aquí, parte de la corriente se me viene por aquí. Luego en total, bueno, sí, no voy a poner la tensión constante, voy a poner la tensión incluso variable. ¿Qué va a pasar? Que aquí en su conjunto va a pasar más corriente. Luego la resistencia total es menor que si tuviera solo una, es decir, que cada vez que yo abro un nuevo camino, estoy quitándole resistencia al circuito, porque estoy permitiendo, abriendo más caminos para que pasen más electrones. ¿Comprendéis? Luego, de una manera intuitiva ya podéis comprender que la resistencia total equivalente a todas estas tiene que ser menor que cualquiera de ellas, porque cualquiera de ellas a la que le pongas un camino, por dificultoso que sea, para que pase la corriente, siempre va a facilitar el paso de la corriente. Luego, la resistencia equivalente de la suma de esas resistencias en paralelo siempre va a ser menor que cualquiera de ellas. De manera que se cumple que la inversa de la resistencia es igual a la suma de las inversas. No olvidéis que al final siempre hay que despejar la resistencia. Despejarla, que algunos alumnos dicen, es darle la vuelta. No es que le des la vuelta, lo que está haciendo es despejar la R total. Para poder hallar la resistencia equivalente a la suma de todas las resistencias conectadas en paralelo y que a todos los efectos de consumo energético va a ser igual que estas tres resistencias aquí puestas. Y si halláis la potencia, la caída de potencia que se produce en estas tres resistencias, veréis que se cumple, porque efectivamente la intensidad que pasa por aquí es la suma de las tres intensidades que pasan por aquí. Vale. Bueno, solamente deciros que también las resistencias pueden aparecer en un circuito conectada de manera mixta, en cuyo caso un circuito mixto va a tocar, no me quiero entretener. En un circuito mixto, que sería un circuito en que unas resistencias están en paralelo y otras en serie, por ejemplo, hay dos tipos de circuito mixto. Podría ser este o este. ¿Vale? Pues la manera de resolverlo es la siguiente. En este caso, yo tengo que resolver primero bueno, voy a dibujar, esto es lo mismo que si yo hago esto. Para que lo veáis más fácilmente.
que sumar estas dos como si fuera un circuito paralelo y luego sumar, obtener un circuito equivalente donde aquí R sub 1 sigue siendo la misma y aquí tendríamos la resistencia equivalente de sumar estas dos, que le vamos a llamar R', y ahora estas dos resistencias se sumarían en serie para obtener un tercer circuito que fuera igual, que sería R total, de manera que R', 1 partido por R' sería igual a 1 partido por R sub 2 más 1 partido por R sub 3, lo que hacemos la suma, despejamos R' y cuando tengamos R', la R total sería igual a R sub 1 más R'. A R sub 1 más R'. Es decir, vamos simplificando el circuito. En este caso es diferente porque tenemos dos resistencias en serie y una en paralelo con estas dos. Lo que haríamos si esta es R1, esta es R2 y esta es R3 sería hacer un circuito en el que, vamos a colocarlo así, R sub 1 y R sub 2 se sumarían en una resistencia llamada R', aquí quedaría R sub 3 y luego se sumarían ellas en paralelo, de manera que R' la habríamos obtenido sumando R sub 1 más R sub 2 en serie, primero porque están en la misma línea, y luego resolveríamos el paralelo, de manera que obtendríamos ya el circuito de la resistencia equivalente R total, de manera que 1 partido por R total sería igual a 1 partido por R' más 1 partido por R sub 3. Luego despejaríamos R total y así sellaría.